¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura para tomarnos esta pausa recreativa en el debate cotidiano de las leyes en el Congreso de la Nación. Para el día de hoy queremos profundizar un poco con las reflexiones teóricas, filosóficas, políticas, porque vamos a poder compartir con ustedes la visita de dos importantes ensayistas, filósofos, teóricos de la Argentina. Por un lado nos va a visitar Eduardo Rinesi, que además es un docente universitario reconocido en muchas universidades del país, es un gran filósofo, un gran politólogo, y además va a compartir con nosotros parte de su reflexión en torno a estos 40 años de la democracia. Ha publicado un libro aquí en la imprenta del Congreso de la Nación. Pero bueno, también nos damos otros lujos y vamos a compartir con un excelente colega, ensayista, periodista, Ulises Bocia, que fue además una de las menciones ganadoras en el concurso sobre Manuel Belgrano que hizo el Congreso de la Nación en el año pasado, y a través de su ensayo recuperar un poco la figura de este gran héroe nacional que es Manuel Belgrano. También un poco de música, como siempre, las muestras que se exponen aquí en la Cámara de Diputados. Con Ramiro Gallo vamos a disfrutar de un arreglo en violines respecto a un concierto que hizo sobre la música urbana de aquí, de la ciudad del tango, para también conocer un poco del proceso creativo que llevó adelante este gran artista argentino. Pero como todos los días y todas las semanas recomendamos curiosidades del Congreso de la Nación. Volvemos a la Biblioteca del Congreso porque junio es un mes signado para el peronismo de muchas reflexiones y de muchos recuerdos duros. No solamente el derrocamiento de Perón en el 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio, sino sobre todo y principalmente también años más tarde con el regreso de Perón el 20 de junio del 73. Hechos trágicos todos, cargados de mucha violencia, pero que también marcaron la proscripción del peronismo, y por eso la Biblioteca del Congreso resguarda estos libros prohibidos durante más de 18 años en este país que contaban la historia del peronismo, y la exhibe para que en Todo Cultura podamos conocer estos libros prohibidos. Mi nombre es Asatan Barzumian, trabajo en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en el Departamento de Colecciones Especiales, en la Dirección Referencia General. Parte del acervo que atesoramos en esta sala es la colección Biblioteca Peronista. La misma surge a partir del golpe de Estado del año 1955 con la autoproclamada Revolución Libertadora, y nace justamente de una resolución que firma el almirante Isaac Rojas, encomendando a la Biblioteca del Congreso a recibir todo el material perteneciente al primer y el segundo gobierno de Juan Domingo Perón en el carácter de proscripto, para recibir ese material y en un futuro, en una junta consultiva, valerse del mismo para, bueno, justificar ese golpe de Estado. El material está compuesto, la colección, mejor dicho, está compuesto por libros, por revistas, por folletos, material de propaganda, difusión, los libros de lectura infantil, libros de doctrina, algunas de las publicaciones más conocidas de Juan Domingo Perón, como por ejemplo Conducción Política o La Comunidad Organizada. Por otra parte también tenemos los discursos que efectuara siempre teniendo en cuenta el primer y el segundo gobierno, o sea, el año 1945-46 hasta el 55. También tenemos algunas de las obras características de Eva Perón, como por ejemplo La razón de mi vida, algunas ediciones muy puntuales, específicas, como por ejemplo una versión en braille, también de la misma publicación, y luego, bueno, folletos que hacen referencia tal vez de los logros del gobierno, desde cuestiones ligadas a la ancianidad, a la mujer, o inclusive a la niñez. Gran trabajo de quienes se desempeñan en la Biblioteca del Congreso de la Nación a lo largo de la historia, estos mecanismos de poder proteger los libros, que recordemos, en el año 80 se intentaron quemar, hubo una quema muy grande durante la dictadura cívico-militar que terminó en el 83 de libros, pero fueron resguardados por los trabajadores y trabajadoras de esta casa para que no se pierdan esos documentos en esas acciones criminales que son la quema de libros. Pasando un poco revista y pasando la hoja, aquí en Todo Cultura vamos a escuchar las recomendaciones de los diputados para conocerlos un poco más en profundidad. En este caso, el diputado por la provincia de Jujuy del Frente de Todos, Julio Ferreira.
Bueno, soy el diputado Julio Ferreira de Jujuy y me gustaría recomendarles escuchar y analizar el tango Gira Gira, que tal vez al escucharlo cantado y sin prestarle atención no parezca mucho, pero cuando se analiza la letra del tango, cuando se lo escucha detenidamente, uno se da cuenta de las mezquindades de la vida y de que cuando uno está en la mala, los amigos no aparecen. Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que crea, pasando y pasando, tener que parar. Cuando te viene la vida, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni serva de hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda dolor, no es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. La recomendación del diputado Ferreira también viene a cuento porque un 24 de junio, pero de 1935, moría en un accidente justamente Carlos Gardel, y por eso hacíamos este recuerdo a través de la memoria del diputado Ferreira sobre el impacto que ha tenido la presencia de Gardel en la música popular argentina, y es sin duda uno de los grandes referentes de nuestra cultura. El 28 de junio es también el Día Internacional del Orgullo LGBT. En las inmediaciones del Congreso se está realizando una manifestación porque también, además de la reivindicación de las leyes aprobadas a lo largo de la historia en este país que reconocen derechos a las personas gays, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, también es un día de lucha, un día de denuncia contra la violencia que sufre la comunidad travesti trans, porque es el Día Nacional contra los Travesticidios, y por eso, a partir de la cultura, a partir de las expresiones artísticas y de una gran participación de referentes de la cultura nacional, se desarrollan en Buenos Aires, pero también en otras ciudades del país, actos conmemorativos a esta fecha internacional que nos reúne con todos los países del mundo que reconocen los derechos de las personas de la disidencia sexual, pero también recordando a las grandes referentes travestis de nuestro país que murieron o han sido asesinadas por crímenes de odio, por el travesticidio. Incluso también la denuncia desde las distintas documentaciones que se fueron realizando y los documentos que se fueron leyendo, criticando y denunciando el travesticidio social. De esta manera nos vamos a la pausa aquí en Todo Cultura y volvemos en un minuto, que tenemos mucho más para compartir con ustedes.
Y les decíamos que teníamos la posibilidad de profundizar un poco en uno de los tópicos que nos gusta mucho de este año, que tiene que ver con pensar la democracia. Y tenemos la posibilidad de conversar con un gran filósofo, ensayista, politólogo, gran docente universitario, Eduardo Rinesi, a quien le agradecemos este rato por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Te traemos un poco, bueno, te hubiéramos traído para muchos temas, pero la excusa es este libro que publicó la Imprenta del Congreso, que es muy interesante, importante. Bueno, también valorar el rol de la Imprenta del Congreso. También es de bajada libre en la página de la biblioteca, pero bueno, hay libros en papel para las bibliotecas del país también, para que esto se pueda difundir dentro del material que justamente como política pública desarrolla el Congreso para socializar distintas perspectivas y miradas. Eduardo, ¿qué momento 40 años de democracia? Claro, siempre los números redondos, ¿no?, tienen la propiedad de invitarnos a la conmemoración o a los balances. 4 décadas es un tiempo que amerita que uno piense qué fue lo que pasó en este periodo, cómo fue evolucionando el significado mismo de esa palabra que preside un poco todas nuestras discusiones públicas a lo largo de estos 40 años, que es la palabra democracia, una vieja palabra, por cierto, una viejísima palabra que inventaron los viejos y queridos griegos. Algo de eso contás también. Alguito de eso cuento también, porque no deja de ser interesante que los griegos que inventaron esa antigua palabra, por lo menos los griegos que nos llegaron a nosotros, yo tengo la sospecha de que los artesanos griegos y los campesinos griegos debían pensar muy bien de la democracia. Seguro. Pero lo cierto es que los filósofos griegos pensaban muy mal de la democracia. Y pensaban muy mal de la democracia porque la democracia la consideraban un sistema político, un régimen político de gobierno de las mayorías pobres y despreparadas, gobernadas por sus pasiones y por sus intereses, y porque consideraban que la democracia era una especie de antesala, sino incluso de perfecto sinónimo de la anarquía. Exacto. No lo podían entender como un sistema, en definitiva. No lo podían entender como se vino a entender muchos, pero muchos siglos después. Yo diría, no antes del final de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la palabra democracia empieza a querer decir en los lenguajes dominantes de Occidente lo contrario de lo que decían la palabra Hitler, la palabra Stalin, la palabra Pinochet o la palabra Videla. Quiero decir, cuando la democracia empieza a pensarse no ya como el gobierno tumultuoso de las muchedumbres despreparadas, sino como un sistema de reglas de juego por el cual podemos periódicamente elegir a nuestros gobernantes, que deliberarán y gobernarán en nuestro nombre, como reza la muy liberal Constitución argentina, y recibir a cambio de eso la garantía de ciertas libertades y de ciertos derechos, entonces la palabra democracia empieza a ser buena palabra y aún más que buena palabra, una palabra casi obligatoria de nuestras discusiones políticas. Hoy usamos la palabra democracia en ese sentido, la pensamos como un sistema de reglas de juego, la pensamos como una especie de organización de lo social que nos garantiza un piso mínimo de libertades y derechos sin los cuales no concebimos como digna nuestra vida en común. La concebimos como un sistema de elección periódica de las autoridades y de control y de recambio de esas autoridades. Y por cierto, la pensamos de modos que son cambiantes en el tiempo. Cuando uno... Afectadas por la coyuntura, digamos, en algún sentido. Afectadas por las coyunturas, efectivamente, por las distintas orientaciones de las políticas en general, de las políticas económicas en particular. Está muy claro que la idea de democracia de los años de lo que llamamos la transición, ¿no? Los años que recordamos como los de la presidencia del doctor Alfonsín. El alfonsinismo. Los años de la salida de la dictadura, ¿no? Es interesante esa palabra transición, una palabra que provenía de las viejas historiografías marxistas y de las viejas sociologías de la modernización y del desarrollo, y que se politiza en los 80 para nombrar con ella un proceso de tránsito, de pasaje, no ya de lo tradicional a lo moderno, digamos, sino del autoritarismo a la democracia, a las instituciones democráticas, a la cultura política democrática. Bueno, en cierto sentido podría pensarse como de cierta anarquía hacia algo un poco más ordenado.
Sí, también. de hecho eso se pensó mucho en los 80. Claro. Los 80 discutían con dos fantasmas que aparecían en el pasado. Uno era el fantasma de la anarquía, el otro era el fantasma del orden autoritario. Claro, la anarquía asociada a los movimientos por ahí más revolucionarios, Insurreccionales, ¿no? exactamente, ¿no? Y entonces apareció una idea de la democracia como lo que venía a conjurar ambos peligros que nos llegaban del pasado. El del tumulto y el desorden, y el de un orden no virtuoso, sino autoritario, ¿no? A esa primera idea de democracia me parece que se van sucediendo en la historia de estos 40 años varias otras. En los 90 ya no pensamos la democracia como la pensábamos en los 80. Quiero decir, no la pensamos como una utopía o como el objetivo de una épica histórica, sino que tendimos a pensarla en el contexto de una fuerte hegemonía de un pensamiento económico neoliberal, mucho más que de un pensamiento político liberal como la década anterior, más bien como una rutina, más bien como una buena costumbre, indudablemente mucho mejor que el horrible orden autoritario que habíamos dejado atrás, pero ya desprovista de esa cosa glamorosa y entusiasmante que había tenido la democracia en los años anteriores. Y eso tiene que ver con un proceso de percepción de que la democracia no cumplía con esos objetivos que se había propuesto. Vos pones en tu texto, y también es una frase recurrente, que con la democracia se come, se educa y se vive. ¿O es ya, bueno, esa sensación de frustración de que eso no se consigue? Es muy interesante esa frase que recordás, la frase que solía repetir Alfonsín, que la democracia se come, se educa, se cura, porque revelaba la enorme centralidad que tenía en el pensamiento de los primeros años de la transición, la idea de democracia, y te diría más en general, el lugar de la política como organizadora de la vida social. ¿No? Con la democracia, es decir, con la transformación de las coordenadas de la vida política, se iban a poder hacer un montón de cosas que antes creíamos que eran materia de la economía o andás a saber de qué. Yo creo que el fracaso, digámoslo así, para ir rápido, de las políticas económicas de ese primer gobierno del ciclo democrático, llevan a una transformación muy fuerte, no solo de la idea de democracia, sino también de cuáles deben ser los énfasis en nuestra consideración sobre lo social. El paso de los 80 a los 90 es el paso de una idea que ponía a la política en el timón de mando de la historia a una idea que hace de la economía, por el contrario, ¿no? El lugar mismo donde el organizador. El organizador de toda la vida colectiva, exactamente, ¿no? Entonces, en ese nuevo tipo de pensamiento que pone a la economía en el centro, la democracia y la política en general empiezan a tener un lugar marginal, y a medida que avanzaba la década de los 90, incluso empezaban a ser percibidos como un problema. Los lentos tiempos de la política, los costos de la política, lo sucio de la política, la corrupción política, ¿no? La política empieza a ser usada como un adjetivo descalificatorio de cosas que en los años 80 nos entusiasmaban. O sea, deja de ser un verbo para pasar a ser un adjetivo, cambia de posición en definitiva, pero muy rápidamente igual, en pocos años, en 8 años. Sí. 6. Sin embargo, había allí unas fuerzas que estaban latentes y que estallan de manera muy interesante a comienzos de este siglo XXI, al final del primer año de este siglo, lo cual revela una vitalidad de la política, una vitalidad de la democracia, pero también una nueva transformación de los modos en los que pensamos la democracia. La democracia tumultuosa, asamblearia, directa, la sensación de que en la conversación colectiva, en bares y plazas y parques y centros de estudiantes y capillas y centros de jubilados, ¿no? Tomábamos el futuro en nuestras propias manos. Se resolvía todo. Esa idea me parece que no es ciertamente la idea muy desangelada de la democracia de los años 90, y tampoco es la idea liberal de la democracia de los 80. Es otra idea de la democracia donde la noción fundamental de libertad ya no es la idea de una libertad frente a los poderes que podían conculcarla o asfixiarla, sino más bien la idea de una libertad para... ¿no? No de una libertad liberal frente a poderes que pueden comprometerla, sino una libertad democrática para participar de manera deliberativa, de manera activa en la vida pública.
es muy interesante lo que pasó en este país en el 2001, comienzos del 2002, y creo que todavía no lo hemos terminado de pensar muy bien. Bueno, ¿no? el libro un poco aporta eso, ¿no? Es una suerte de reflexiones que además les digo a quienes nos están viendo que es de muy fácil lectura. Eduardo es un gran comunicador, pero además son textos cortitos que son fáciles de aprensibles, digamos, y fáciles también de leerlos, no en continuado, ir saltando, ir pudiendo pensar la contradicción y no sé, los sentidos nuevos que aparecen en distintos momentos. 83, 2003, no sé, 2023. Quise hacer un chiste que más o menos obvio, que es que puesto que estamos conmemorando 40 años, escribir 40 capítulos. Se me había ocurrido la idea inicial de hacer un capítulo por año. Era medio pavote, porque hay años en que pasaron muchas cosas, hay años en los que el tiempo corrió de modo menos crispado, digamos. Era medio pavote, hace 1983, 1984, 1985. Pero se me ocurrió mantener el chiste de los 40 capítulos, lo cual da como resultado, evidentemente, capítulos cortos. Y pero muy interesante también en un sentido donde te dejas, bueno, nos dejas a todos con ganas de seguir y viendo cómo es que se van planteando los argumentos. Te quiero preguntar sobre la relación entre un texto académico en algún sentido, de un pensador, de un politólogo, de un filósofo, de un académico, puesto a disposición de manera gratuita en una institución como la Imprenta del Congreso, esa alianza de algún modo. ¿Qué te resuena a vos? ¿Qué te significa? Y también, bueno, en estos años democráticos. No, me alegra mucho. Yo estoy muy agradecido a la Imprenta del Congreso de la Nación, a mi amigo Américo Cristófalo, que es el director o coordinador de esta lindísima iniciativa, por la invitación, porque me parece que hay allí una cosa que está muy bien como idea, como principio, que es la idea de que en efecto las reflexiones que aprendemos a hacer o que nos entrenamos para hacer en el manejo de ciertos conceptos, de ciertas categorías, de ciertas teorías que investigamos y que aprendemos y que enseñamos en la universidad, no pueden estar apenas al servicio de un conjunto de textos de circulación interna de la propia academia, sino que juegan su propia legitimidad y su sentido en el diálogo, en el encuentro con la opinión pública, en relación con la cual tienen que pensarse, ¿no? Hay un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, vive todavía, no solo vive, sino que hace muy poquitos días armó un tole bárbaro sugiriendo que había que conversar con Rusia para ver cómo se frenaba la locura de la guerra, ¿no? Y Occidente salió a la yugular de este pobre hombre que ya está muy viejo y que se llama Jürgen Habermas y sigue pensando cosas muy interesantes. ¿Cómo conversar con los rusos? Y sí, papi, la política es conversar con los otros también. Exacto. Y era un artículo fuertemente crítico de los rusos, porque hay que conversar. Bueno, ese Habermas, en efecto, un teórico de la conversación y de las distintas formas de la conversación, sugiere que una sociedad democrática es una donde se pueden plasmar formas muy intensas de otra conversación, que es la conversación entre los que gobiernan. Habermas dice, los que saben, pongámosle comillas de ironía, los científicos, los tecnólogos, los universitarios, y una opinión pública movilizada, crítica, activa, ¿no? Lo que dice Habermas es, una opinión pública tiene que estar informada por los productos que salen de las universidades, tiene que dialogar con el gobierno, las universidades tienen que dialogar con los gobiernos democráticos tienen... Bueno, a mí me parece que nada hay menos democrático que la encerrona de la vida universitaria atrás de sus propios muros, que la encerrona de la práctica gubernamental atrás de sus propios muros, y eso es un problema, como sabemos bien, y del no diálogo entonces con la opinión pública, que es el sustento de la vida democrática. Si esta colección sirve para que en efecto algunas reflexiones, en esta misma colección ha aparecido el libro extraordinario de mi amigo Ricardo Aronsky, que es un libro formidable sobre la fuga de capitales, problema fundamental de la vida económica y de la democracia argentina. Si esas reflexiones pueden circular, ¿no?, en más ámbitos, iba a decir una palabra dieciochesca, iluminar, digamos así, está mal esa palabra. Hacer foco, podríamos por lo menos favorecer, informar ciertas discusiones
A mí me parece que está buenísimo. Que está buenísimo. Sí, total. Es importante porque también se construyen esos muros de las bibliotecas como si fueran lugares excluyentes. Y la Biblioteca del Congreso tiene una característica, está abierta permanentemente para la ciudadanía, de visita, para consulta en el propio edificio. Y este texto, junto con todos los de la colección, son gratis para que se puedan bajar, se puedan repartir, ahora que está tan de moda viralizar, se puedan llevar por todos lados. Tengo dos cosas para preguntarte más, porque me quedarían 1000 horas, pero no puedo. Por un lado, hablas mucho de Horacio González, me parece una buena oportunidad en este programa recuperarlo, uno de nuestros grandes pensadores contemporáneos, que falleció hace poco tiempo, sí. Y le rendís una suerte de homenaje porque también te tomás de su mirada crítica sobre estos procesos de la democracia para reflexionar en esta síntesis que haces de 40 capítulos. Sí, claro. Bueno, Horacio fue... No estoy diciendo ninguna novedad, un intelectual fundamental de los últimos 50 años de vida política en la Argentina, sin duda de estos últimos 40. Fue un querido maestro, fue profesor mío en la universidad, nos partió la cabeza allí en los años 80 con un par de materias extraordinarias. Y de entonces, bueno, uno fue acompañando sus escritos, sus libros formidables, incontables. No sé si alguien alguna vez ha hecho la cuenta de cuántos son. Son libros extraordinarios, son libros muy potentes, muy impresionantes. Horacio fue un pensador fundamental, sin duda, de todo este ciclo. Y en relación con muchas de las cosas de las que estamos conversando, tomo solamente una perlita a propósito de la cuestión de las bibliotecas que traías vos, porque Horacio fue un pensador de las bibliotecas. Sí, claro. Fue el director de la mayor biblioteca argentina, fue un gran director de la Biblioteca Nacional y escribió como parte de su ejercicio de dirigir la Biblioteca Nacional una gran historia de la Biblioteca Nacional. ¿No? Esa historia de la Biblioteca Nacional no es una cosa que Horacio hizo antes de ser director o después de haberlo sido. Fue una cosa que hizo mientras era director y como parte del ejercicio de dirigir la biblioteca, de no escindir, ¿no?, la actividad práctica de la conducción de una institución pública, de la reflexión teórica, crítica, lúcida, sobre esa misma institución. Esa historia es extraordinaria y allí en esa historia, como en muchos otros lugares, porque esto Horacio lo ha contado muchas veces, se refiere a esto que vos decías hace un rato y con lo que estoy totalmente de acuerdo, la importancia de que las bibliotecas sean bibliotecas abiertas al pueblo, abiertas a la discusión, ¿no?, de una ciudadanía activa, protagónica, crítica. Y Horacio le gustaba mucho, y muchas veces le hemos escuchado y muchas veces le hemos leído, la anécdota de la fundación de lo que después se llamaría Biblioteca Nacional, hoy Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que empezó por llamarse Biblioteca Pública, que era una biblioteca muy chiquitita, en una aldea muy chiquitita llamada Buenos Aires, creada por iniciativa de Mariano Moreno, porque la única escuela que había en esta ciudad estaba ocupada como cuartel por los soldados, ¿no?, porque estábamos en guerra con España. Entonces los chicos no podían ir a clase. Y era necesario que la juventud ilustrada se formara, decía Moreno. Y para eso tenía que haber una biblioteca, para ilustrar a la juventud, para ilustrar al pueblo. Y si las bibliotecas, decía Moreno, no sirven para ilustrar al pueblo, mejor sería que ardieran, como la de Alejandría. Una provocación extraordinaria donde se mezcla en esa frase fulgurante de Moreno cierta cosa católica muy pesada que Moreno tenía y que había traído indudablemente de Chuquisaca y de los jesuitas y su jacobinismo enloquecido, ¿no? Claro. Son como los grandes mitos de la cultura, la biblioteca, Alejandría, el fuego, los libros, ¿no? Y todo lo que significó muchos años después esa misma situación, ¿no? La eliminación de la historia, hablábamos cuando empezábamos el programa de los libros prohibidos durante el peronismo. Claro. Pero antes de irnos para ese lado, quiero una pequeña reflexión, apelo a tu capacidad de síntesis, porque estamos en un canal de televisión, pero algo que no puedo dejar de decir dentro de tu libro tiene que ver con la ruptura del pacto democrático al que hace referencia el vicepresidente de la Nación con el intento de magnicidio. Vos lo tomás, sin duda, haces una reflexión muy interesante respecto a esto. Me parece que es algo apropiado para repensar estos 40 años. Sí, yo creo que en el último tiempo hemos asistido a un conjunto de acontecimientos. Sin duda, es posible que el intento de magnicidio haya sido el más espectacular, el más estremecedor, el más escalofriante.
todavía no nos terminamos de acostumbrar y las hemos visto 1000 veces, a ver esas imágenes terribles que revelan el hecho de que, en efecto, como dice la vicepresidenta cuando dice se rompió un pacto que creíamos que era de todos, ¿no? Revela que hay actores para los cuales la violencia política extrema, la eliminación del otro, es una alternativa, ¿no? Aún vigente. Aún viable. Y uno dice, no, era exactamente contra eso, ¿no? Ese episodio, los episodios que después, a partir también de la investigación judicial, fueron surgiendo, ¿no? En torno al intento de asesinato de la vicepresidenta, en torno a los mecanismos de encubrimiento y de secreteos, el episodio escandaloso, que es increíble que haya pasado, él también, de esta muchachada juntándose en parajes simbólicamente llamados escondidos en el sur paradisíaco de la Argentina, y diciéndose secretitos y truchando facturas. Quiero decir, me parece que hay un conjunto de límites, ¿no? Que uno decía estaban más o menos establecidos. La cuestión del secreto es una cuestión muy importante. La cuestión del secreto es una cuestión muy importante porque en la retórica democrática, en la épica democrática de los años de la transición, la democracia era lo que se ponía del otro lado del secreto. En los discursos de Alfonsín, había una condena de los pactos secretos, de los pactos oscuros entre las corporaciones que había que dejar en el pasado como forma de hacer política, y frente a eso la promesa de un nuevo pacto que debía hacerse a la luz del día entre el líder político democrático y la ciudadanía. La ruptura de esa idea de que la transparencia, lo visible, la visibilidad de los acuerdos, ¿no? Es un valor democrático fundamental, y la vuelta al secreto, a lo no dicho, a lo escondido, a la mentira como recurso. Ahí me parece que hay un problema grande. Este último año ha sido un año de graves preocupaciones en relación con y por eso no podemos limitarnos a celebrar alegremente estos 40 años de democracia. ¿Debemos celebrarlo? Sí, mucho, muchísimo. Está muy bien, está bárbaro. Pero tenemos que no ser ingenuos respecto a los muchos peligros, que quizás no sean peligros que estén como del otro lado de la vida democrática. Quizás son peligros que acechan a la vida democrática desde adentro, ¿no? Y eso mismo los hace más difíciles de combatir, los hace más difíciles de identificar. Yo creo que tenemos que estar muy alertas y ciertamente tenemos que estar muy preocupados. Yo estoy muy preocupado por el futuro de la democracia argentina, al mismo tiempo que uno no deja de celebrar esta expansión en 40 años de una cantidad de libertades, de una cantidad de derechos. Ha habido avances extraordinarios y eso sin duda que debe ser celebrado. Y al mismo tiempo está bien que nos preocupemos. Gracias, Eduardo Rinesi, por esta hermosa conversación. Gracias por la publicación de ese libro y por este rato aquí en Todo Cultura. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nosotros les recordamos que pueden bajar el libro de debate sobre la democracia de Eduardo Rinesi de la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Es gratis, es muy interesante. Y ahora nos vamos a compartir un poco de música, nuestra cultura, con Ramiro Gallo, haciendo, como les anticipaba, un poco de tango en violín. Empecé a profundizar cada vez más mi relación con el tango, y hoy en día puedo decir que soy un músico de tango, un compositor de tango, que se abre también desde el tango hacia otros horizontes, sin cerrarme al horizonte ya vasto del género, pero al mismo tiempo sin descuidar el origen que vendría a ser ese, que es un marco muy amplio y realmente muy rico y contenedor. Armé mi primer quinteto aquí en Buenos Aires en el año 2000, y desde el primer momento lo armé ya para que sea un marco
de trabajo desde el cual yo podía mostrar mis propias composiciones, elaborar un sonido, desarrollar un contenido, pero siempre como compositor. En esa época de búsquedas, la idea, que después me di cuenta de manera más consciente, era hacer una música que tenga un desarrollo y una profundidad y un nivel de música como la que yo hacía en la sinfónica, en la música clásica, pero también con una información y que tenga que ver con mi identidad, mis raíces de la música popular. Seguimos aquí en Todo Cultura, un poco de música, un poco de reflexión hace un rato con el libro que nos vino a presentar Eduardo Rignesi y otro libro más, otro texto más, otro ensayista que vamos a estar compartiendo un rato de entrevista sobre actualidad, pero también sobre historia, porque estamos con Ulises Bocia. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te presento como politólogo, como en realidad apropiación de título ese, perdón. Más o menos, pero yo estudié filosofía de grado y después hice una maestría en historia económica, con lo cual veo que la historia es como un hobby para mí, pero me encanta, así que... Claro, obvio. Sí. Son como esas deformaciones profesionales que le pasan a UNE con los temas que le interesan. Sí, pero estás acá por una excusa que es que ganaste el concurso 2020 de ensayo que promueve la Dirección de Cultura sobre Belgrano, uno de los próceres más importantes de nuestra historia y también muy revisitado últimamente a partir de las producciones audiovisuales que se hicieron con Samba, ¿no? Uno de los héroes de la pequeña niña. Es que yo me siento desde mi lugarcito, ¿no? Pero me siento parte de un proceso que hubo político-cultural. Para que lo agarro así se lo muestro a mi camarógrafo y te puede mostrar, porque está impreso además porque ganaste el primer premio. Hubo como un volver de la historia y mezclarse con el presente muy fuerte en esos años, ¿no? Samba por ahí es uno de los íconos de ese proceso. Pero hubo muchas producciones, películas. Bueno, tuvo su película, San Martín, Belgrano también. Sí, Pablo Rago, ¿no? Sí, Haciendo Belgrano, me acuerdo. Sí, hubo como un volver de la historia muy fuerte y sobre todo en la época de la independencia y de la revolución, ¿no? Asociada al Bicentenario. Exacto. Así que sí, para mí también eso fue un poco un motivo de meterme más a fondo en la historia. ¿Y cómo fue que te entraste al concurso y cómo fue que pudiste sentarte a dedicarle para hacer este ensayo? No, la verdad que el concurso me pareció una muy buena iniciativa porque, qué sé yo, uno sin ser profesional de la historia es difícil producir cosas que uno las puede hacer más por hobby que más que por trabajo, ¿no? Sin ser investigador. Entonces el concurso me pareció una oportunidad de decir, bueno, a ver, cualquiera puede participar de esto. Y justo se dio que había ya pasado por ahí al principio los peores meses de la cuarentena, de la pandemia. Claro, porque esto es 2020. Claro, 2020. La pandemia empezó en marzo. Claro, empezó ahí, y después, por eso, fue en el contexto de la pandemia. Ajá. Así que, contradictoriamente, lo que fue un drama en muchos sentidos, también a mí me trajo la oportunidad de tener tiempo y disposición para hacer este tipo de cosas que no hubiera podido. Así que, presenté el ensayo y por suerte ganó el primer premio y ahora salió publicado. Claro, esta es una publicación también de la Biblioteca del Congreso, parte de la recompensa, digamos, por el trabajo, tiene que ver con esta preselección. Algunos textos son publicados, también tienen una compensación económica que los ganadores, pero lo más importante es que está la publicación, ¿no? Y que es un material que se puede difundir. Y a mí me parece muy buena, además es una publicación de distribución gratuita, entonces también uno puede, acercarse a la gente que le interesa, amigos, amigas. ¿Y cómo fue reencontrarse con Belgrano? Porque Belgrano vos lo conocías de, la historia, ¿no? De todas las referencias que tenemos, hablábamos recién de Samba, la revisita que se hizo en ese tiempo. El ensayo particularmente es sobre una idea medio loca que tiró Belgrano, que siempre uno la tenía en la cabeza, que es la propuesta de una monarquía incaica, que él propone en el Congreso de Tucumán, en el contexto de cuando se está discutiendo si se declara la independencia o no, y hay una segunda discusión, él ahí propone declarar la independencia, pero hay una segunda discusión que es, cómo se organiza ese nuevo país o esa nueva nación que se está fundando, y él tira esta propuesta que
uno la tiene en la memoria, por lo menos a mí me pasó, yo la recordaba como del relato escolar, pero como algo desconectado, que no se entiende de bien. Pronto se le ¿De ocurre dónde esta sale? idea. Todo se volvió loco un día y dijo, una monarquía, ya raro, porque la tradición nuestra es republicana, ¿no? Exacto. Y muy Incaica. y claro, con un inca, pero un inca, pero sí, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces hubo una gran cuota también de curiosidad, de meterme más a fondo en por qué aparecía esa propuesta ahí. Y la curiosidad fue aumentando a medida que me fui metiendo, porque fui encontrando, por ejemplo, el primer, uno de los fundadores de la historiografía argentina, que es Bartolomé Mitre. Él tiene una biografía monumental de Belgrano, y dedica un capítulo entero a la propuesta de la monarquía incaica para decir que era un delirio. Claro. Para destruirla. Decir, no, esto era una idea fiebrada, loca. Belgrano era un tipo muy bueno en muchas cosas, pero a veces tenía ideas poco prácticas. Mal. Sí, es totalmente destructivo. Todo para degradar justamente degradar el rol del imperio inca, en definitiva, o de la relación con los pueblos originarios, ¿no? Claro, porque ¿cuál era el espíritu de Belgrano? Era esa nueva nación que se está fundando tiene que tener un principio de unidad, de legitimidad, pero un principio de legitimidad que incorpore no solamente a los sectores criollos, sino también a las comunidades originarias. O sea que es precursor al Estado plurinacional. Absolutamente, claro. Y bueno, hubiera sido una suerte de... Si hubiera un monarca inca, Argentina hubiera terminado siendo algo parecido. Exacto. Que es muy interesante, todo en el contexto de una revolución y de una guerra, además, ¿no? Que se estaba dando en ese mismo momento, porque en 1816 es el momento donde está en una posición más defensiva la revolución. Había sido derrotada en gran parte de América, había vuelto Fernando VII al trono, había decidido aplastar todas las insurrecciones que había, no había dado lugar a ningún tipo de negociación, y los patriotas en el Río de la Plata dicen, bueno, no nos queda otra que independizarnos, porque si no, ya no hay solución intermedia. Y ahí es donde, se hace el Congreso, se decide O sea que es parte de la fundación de nuestro Estado, ¿no? Como los debates primigenios que hoy nos traen acá en algún sentido y que nos permiten tener referencias de lo difícil que es, organizar un pueblo, ¿no? Y yo pienso sobre todo esta cuestión de la inclusión, ¿no? Del reconocimiento de la pluralidad realmente existente de las clases populares, de los sectores populares del pueblo. Sí. Y de la legitimidad a la hora de darle sentido a una construcción política. Que en pero también ahí me parece que es algo interesante pensar en el rol de la ancestralidad, ¿no? Porque por ahí ahora está un poco más banalizado la espiritualidad y la ancestralidad, que en otras épocas estaba un poco más en relación de la vida cotidiana. No te olvides que en 1816 había pasado 30 años antes, había habido una rebelión impresionante en todo el mundo andino, que es la de Tupac Amaru y de Tupac Katari después. 30 años nada más. Claro, 1980, un poquito 36 años. Y Tupac Amaru decía ser el Inca. Había un mito en la subjetividad de las comunidades andinas, muy fuerte, que era que cuando volviera el Inca, toda esa historia de injusticias y de opresión se iba a dar vuelta. Exacto. Iba a cambiar y eso la lo conoce situación. Belgrano, porque es parte también de su relación con el pueblo, ¿no? Si claro. él bien era un dirigente de la revolución, la forma en que constituye también su ejército, su parte del ejército, le permite una vinculación como mucho más cotidiana con la plebe, con el pueblo que era todo indígena. Sí, Belgrano, San Martín también. O sea, ahí hay una... Y además, Belgrano había sido el general del Ejército del Norte. El Ejército del Norte fue el que había intentado, infructuosamente, pero había intentado que la revolución lograra, de alguna manera, sumar al Alto Perú, que era la zona económicamente más relevante, más importante, pero además, demográficamente, era la zona andina, era como el corazón de estas comunidades indígenas. Entonces, y eso tenía una gran influencia en el norte argentino. Absolutamente. Lo tiene hoy, lo tenía antes mucho mayor. Cuando Belgrano hace esta propuesta, la primera respuesta es muy positiva. Güemes, San Martín, y además convocan al ejército a hacer un acto y dicen, bueno, vamos a hacer una monarquía inca, es como una algarabía, según las crónicas. Lo que pasa es que después, rápidamente, hay un contragolpe, digamos, de los que estaban en contra, particularmente del poder, en ese caso, de Buenos Aires. Central. Sí, que lo destruye con todo tipo de argumentos, algunos muy racistas, muy hasta graciosos, del nivel de racismo ya muy explícito, muy obsceno. ¿De dónde sacaste la información? ¿Qué estuviste revisando? Porque nos decías algunos libros clásicos, pero también crónicas de la época. Sí, de libros clásicos, el de Bartolomé Mitre es como infaltable, porque además él sabe que está fundando una narración sobre la revolución. Está dándole
un relato al origen de la Argentina, que el origen de la Argentina es la revolución, ¿no? Que es una cosa muy particular, con muchas consecuencias. Y después hay bastantes trabajos académicos y no académicos. Hay uno muy bueno que a mí me gusta recomendar que se llama Buscando un Inca, de un intelectual peruano que se llama Alberto Flores Galindo, muy bueno, sobre la cuestión de la utopía andina, porque identificar qué significaba para las comunidades andinas la idea del regreso del Inca es difícil, porque obviamente no escribían fundamentalmente, no hay claro, como sí pasa con la sociedad criolla o española, que queda un registro un poco más accesible. De la subjetividad indígena es más difícil. Este hombre es un trabajo espectacular, Buscando un Inca, que es muy, muy lindo, porque él encuentra como esa utopía a lo largo de la historia, en este caso del Perú, porque él es peruano, ¿no? Ese es muy bueno, pero hay muchos. Después está también Octavio Paz, que hace algo parecido en México, ¿no? También de recuperar a ver qué pasaba con la subjetividad indígena y criolla en México, porque empieza a haber una recuperación. Imagínate que si una persona como Belgrano, que es una persona ilustrada, ¿no? Sí, un intelectual. Un intelectual, un profesional, un universitario de la época, él recupera el pasado incaico de alguna manera. Ahí hay como una operación por la cual toda la narrativa tradicional de la conquista se transforma, ¿no? O sea, pasa a haber una especie de recuperación o de recreación, no para volver hacia atrás el tiempo, pero sí hay algún tipo de recuperación del pasado. Y una denuncia, ¿no? Muy fuerte, porque si hay que reponer un Inca es porque fueron despojados de derechos legítimos. Entonces la conquista empieza a ser vista como un acto ilegítimo. No es un problema ya de que los criollos no tienen los mismos derechos que los españoles, ¿no? Que puede ser un problema entre la sociedad más privilegiada de la época. Empieza a haber un problema más grave. Claro, empieza a develarse, digamos, el trasfondo de la conquista del continente en definitiva y la relación con Europa, con España en particular, en términos también de la idea del arrasamiento, porque ya está bastante arrasada la comunidad originaria en esa época. Después vendrían millones de acciones más para terminar con su aniquilación, ¿no? Hasta el día de hoy, que una provincia como Mendoza así alegremente declara que hay comunidades que no son argentinas, ¿no? Mapuches en este caso. Exacto. O sea que ahí hay una continuidad, pero más allá de eso, digo, retomando esa época, es muy interesante todo el futuro posible que había detrás de una idea, que queda ahí, ¿no? Porque queda ahí la idea. Pero hay un futuro posible y que tiene un sentido pensarlo desde el presente. Y siempre está bueno recuperar esas ideas que han fundado parte también de nuestra propia identidad, porque, bueno, se pueden retomar, ¿no? Prontamente con otras miradas y con otras perspectivas, sobre todo en este proceso de 40 años de democracia que estamos transitando. Así es. Muchísimas gracias, Ulises, por el trabajo principalmente. Recuerden que lo pueden bajar. Gracias por la dedicación. Sí, y esto, tengo acá, no sé a dónde lo puedo mostrar. Dame que yo lo muestro, que tengo un camarógrafo que es divino. Aprovecho la invitación para... Mi camarógrafo para mostrar. Un libro que publiqué a principios de este año, que es en realidad es el fruto de una maestría de Historia Económica, que es una historia reciente del periodo, digamos, de la segunda parte de la experiencia kirchnerista, entre el 2008 y el 2015, así que invito a la editorial Prometeo. Bien interesante para leerlo ahora, prólogo de Juan Grabois, ahora precandidato a presidente. Sí. Pero además también en términos de continuidad, Cristina Kirchner siempre dice que Belgrano es su prócer favorito. Así que entiendo ahí. Y me parece interesante que también el concurso te haya motivado a seguir con la escritura, que es tan importante. Totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos despidiendo ya de este programa, los dejamos con un poco más de música, seguimos repasando lo que nos dejó justamente Ramiro Gallo. Hasta la próxima, chau. Yo vivo la composición como un instante muy íntimo. Es una actividad que tiene que ver con mi intimidad y con un centro. Si yo escribo un tema y quedo conforme con lo que pude decir
si yo entiendo que eso que acabo de escribir es algo honesto, es algo que es una sonoridad que, no sé, después me encargo de ver si es nueva o novedosa o no novedosa. Es novedosa para mí, viene íntimamente ligada con cosas mías. Me siento muy feliz cuando logro algo así. Parece que un pueblo que dé la espalda por completo a su cultura es un pueblo que entrega lo más preciado de sí y a partir de ahí queda expuesto casi a cualquier cosa, a cualquier tipo de dominación. A mí me parece que la dominación cultural es la primera y la más profunda y el más horrible tipo de dominación. De alguna manera, por ejemplo, nosotros aquí en Argentina seguimos, o en esta región de la Argentina, seguimos hablando con un determinado acento. El neutro nos da un poco de risa, ¿no es cierto? Nosotros no hablaríamos en el lenguaje neutro. Bueno, ¿por qué en la música debiéramos hablar un lenguaje neutro? ¿Por qué no damos una importancia al tipo de pronunciación? Bueno, la pronunciación del idioma en las músicas toma forma de especies diversas, de géneros diversos, y bueno, en esa diversidad y en esa lupa que podemos poner en cada región, en cada tiempo, en cada espacio, hay una riqueza difícilmente encontrable en la otra forma, ¿no?